Salmo número 19, versículo 11 al 14. Dice así: Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermanos, en este Salmo 19, David nos ha dado grandes enseñanzas. Primero, nos ha dicho que el hombre no tiene excusa de decir que no existe un Dios. ¿Por qué? Porque la creación es un mensaje que habla de la existencia del Señor, quien creó cielos, mar, tierra, todo el universo. Y llamamos a eso la revelación general, que todo hombre tiene acceso. Pero también Dios nos ha dejado un mensaje escrito, la palabra de Dios. Y esa es la revelación especial de Dios. Y David en el último mensaje nos informaba acerca de que la palabra de Dios es útil y es tremendamente beneficiosa para el hombre. Él realmente quedó anonadado de ver cuánta utilidad y cuánta bendición trae a la vida la palabra de Dios. Convierte el alma, decíamos, alumbra los ojos, es toda verdad, es deseable y por ende él expresa eso. Es más deseable que cualquier riqueza el tener el tesoro de la palabra de Dios para la vida de cada ser humano. En base a ese conocimiento, entonces David empieza a meditar en su propia vida en relación a Dios. Y hermano, eso es tan importante porque la palabra de Dios debe pasar el examen de las 3 A. La primera A es aprender, o sea, debe entrar al conocimiento, a la mente, pero no basta, sino que la palabra de Dios debe afectar y debe ser atesorada. Aprender a atesorar baja al corazón y tiene que entonces afectar toda mi vida, mis emociones, mi voluntad, todo mi ser. Y en ese proceso pienso que está David al terminar este salmo. Y por último, la palabra tiene que usar una tercera A, que es la aplicación. La palabra no es solamente para entendimiento, no es solamente para internalizarla en el corazón, sino que tiene que expresarse en una aplicación. La tercera, la aplicación. Y creo que David está en ese proceso del versículo 11 al 14, porque dice, tu siervo. ¿Quién es tu siervo? Soy yo, dice David, tu siervo, yo. Frente a tu palabra soy amonestado. Tu palabra me instruye, tu palabra me dirige, tu palabra construye mi vida, tu palabra me corrige, tu palabra es la que me lleva por el camino bueno y me aleja del malo. Tu palabra me guía hacia el bien, tu palabra me guía en todo. Y si me desvío, tu palabra me corrige, me amonesta para que yo pueda vivir en ella. Y David concluye que en la obediencia a esta palabra, ya expresado en los 6 títulos que ya vimos, toda la palabra de Dios, el obedecerla para el hombre, ya trae gran galardón. Y no se refiere solamente al galardón cuando entremos a la eternidad, cuando vayamos a la presencia del Señor y recibamos las coronas en el tribunal de Cristo. No, el obedecer hoy día la palabra de Dios realmente trae tremenda recompensa a la vida de todo ser humano, porque es lo mejor para tu vida. Es vivir en la voluntad de Dios y no hay nada mejor que vivir
en obediencia, en sintonía, haciendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, en la obediencia de la palabra hay gran recompensa. Y David está meditando, está internalizando, hermano, tan importante en la vida cristiana, como dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos, probaos, hacer análisis, no sean livianos, no sean superficiales, sean profundos frente a la palabra una vez aprendida, una vez atesorada. Sigan haciendo una introspección personal frente a ella, porque Dios en ese momento va a provocar cambios, va a provocar milagros en la vida de todo hombre. David está en ese momento y él hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? La respuesta interna de David es: porque yo no puedo. Yo no puedo tener discernimiento de todos mis pecados, de todos mis errores. Hay muchos que me son desconocidos. Hermano, es fácil identificar los errores en un tercero, es fácil señalar hacia afuera, pero mirar hacia adentro y reconocer ante Dios, desnudarse como está David aquí delante de Dios, toda el alma, es difícil. El hombre por naturaleza trata de ocultar sus pecados, trata de aparentar, los minimiza, etcétera, etcétera. Por ende, David concluye: ¿quién puede entender sus propios errores? Es la palabra la que es el espejo verdadero que me muestra en qué situación me encuentro. Es la palabra de Dios realmente. Y entonces David dice: líbrame, Dios. Hace la primera petición en su oración, en su introspección: líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de pecar inconscientemente, de cometer pecados involuntarios. Fíjese que la ley tenía sacrificios, pero para los pecados involuntarios. Pero además David entonces pide: Señor, preserva mi vida, guárdame también a tu siervo. Está hablando de sí mismo, de la soberbia. Y esto se refiere a los pecados con conciencia, los pecados voluntarios, los pecados a sabiendas. Así que están los dos tipos de pecados que la ley, ya que David como buen judío conoce, ha entonces enfrentado al hombre. La soberbia. Y cuando hablamos de la soberbia, son pecados a sabiendas, porque la soberbia, el orgullo, me lleva a buscar mi propia vanagloria. Son pecados de presunción, son pecados conscientes estos. Y el Señor, y David le pide al Señor: presérvame, líbrame, límpiame, Señor, que no se enseñoreen de mí, porque si logran dominarme, mi vida es arruinada. Mi vida primero se distancia de tu persona, y lo que más desea David es estar en comunión con Dios, que no se enseñoreen de mí. Si eso sucede, y yo creo que David experimentó, por eso es que la Biblia dice que él es un varón conforme al corazón de Dios. No es perfecto, pero él experimentó tiempos de comunión íntima. ¿Por qué? Por estas introspecciones, por este conocimiento, por esta meditación. Ya, entonces, si ellos no me dominan, si el pecado no me domina, oh Dios, seré íntegro. ¿Y quién puede entrar a la presencia de Dios? ¿Quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el íntegro. Por lo tanto, me garantiza una comunión especial, profunda con mi Dios. Estaré limpio de gran rebelión. Y si David ha experimentado en partes de su vida de esta comunión, él sabe que no hay nada más gozoso para la vida. No hay nada más placentero que una vida de relación íntima con Dios. No hay nada que te pueda dar más paz que tener esta relación limpio, íntegro, donde realmente tú te has desnudado y la palabra de Dios te ha mostrado como un espejo tus áreas débiles y tú las has encomendado al Señor, y el Señor está trabajando en tu vida. ¿Cómo? Buscando llevarte a la imagen de su Hijo, porque esa es la meta que tenemos en la Escritura. Cuando David
ve que su relación con Dios se ha visto realmente bendecida en la medida de la limpieza, en la medida de la confesión, en la medida de esta aplicación de la palabra a la vida, entonces él solamente quiere vivir agradando a Dios en todo. Por eso concluye con la tercera petición: sean gratos los dichos de mi boca. Hermano, usted sabe que es difícil. Una de las cosas más difíciles, lo dice la Biblia, es controlar la lengua, ¿sí o no? Santiago capítulo 3, libros de proverbios, versículos ahí, la lengua. Sin embargo, David se da cuenta de que él quiere que cada palabra que sale de su boca sea agradable al oído de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca. Piense usted hoy día por un momento, hermano, cuántas palabras en el día, cuántas expresiones, cuántas frases, cuántos dichos realmente no son agradables a los oídos de Dios. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca que no son agradables a Dios? David lo sabe. Y él dice: Dios, yo deseo mantener esta relación de obediencia a tu palabra, de esta relación de comunión, de integridad, de santidad contigo. Por lo tanto, quiero que mi vida entera sea una vida que te agrada en todo. Señor, que mis palabras sean gratas a ti, pero también la meditación de mi corazón. Hermanos, ¿qué es lo que es eso? ¿No son los pensamientos? Piense cuán difícil es controlar pensamientos. Yo diría que es imposible para el hombre controlar los pensamientos, pero el creyente, dice la Biblia, que tiene la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos llenarnos del Señor para que nuestros pensamientos sean puros, para que nuestros pensamientos sean gratos también al Señor. David pone tanto sus palabras como sus pensamientos realmente ahí sobre el altar para que, Señor, sean un holocausto, suban a ti en olor grato, que todo mi ser sea grato, que mi vida entera sea para agradecerte y sea una vida, Señor, en la cual tú tienes complacencia, como le dijo el Señor a su Hijo, el único sin pecado. Gloria a Dios. Hermano, ¿a quién quiere agradar David? Solamente a Jehová, porque es roca mía y es mi redentor, es redentor mío. Hermano, ese Dios de David es su Dios y es santo y ha dejado su palabra. Hermanos, tenemos que agradecer al Señor y tenemos que buscar, igual que David, haciendo meditaciones internas, introspecciones, desnudando el alma en la presencia del Señor y permitiendo que Él nos muestre lo que es oculto a nuestra vista, nos muestre lo que no está correcto, que Él nos lleve hacia la santidad, a ser íntegro, y que toda nuestra vida sea con un solo propósito. Como dice el apóstol Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, toda la vida, palabras, pensamientos, acciones, caminar, etcétera, etcétera, todo debe ser para agradar a Dios. Así glorificamos a Dios. Usted y yo no tenemos excusa, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado en nuestro corazón para hacer la función primaria del Espíritu Santo, la más importante. ¿Cuál es la función más importante del Espíritu Santo? ¿Sabe qué es? Glorificar al Hijo, glorificar a Cristo. La función más importante de Cristo cuando nos visitó y estuvo en medio nuestro fue glorificar al Padre. Yo no hago mi propia voluntad, sino la del que me envió. Glorifica al Padre. El Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón glorifica al Hijo en la medida que te lleva a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, hermano, finalizo este salmo diciendo, hermano, la enseñanza es que no debemos ser livianos
ya con la palabra, debemos aprenderla, atesorarla, aplicarla, pero va a lograrse en introspección, en meditación íntima, en examinarnos, en probarnos constantemente y dejarnos en las manos del Señor, que Él nos moldee como el alfarero al barro y así podamos llegar a ser íntegros y que cada acción, que cada palabra, que cada pensamiento sea grato a los ojos de nuestro Redentor. Amén. Qué gran desafío. Que el Señor bendiga este pensamiento. Amén.